Hola, buenos días. En este vídeo os vamos a hacer una ampliación de la noticia que dimos el pasado jueves en Geopolinómicos, una de las muchas que dimos. La noticia se refería a un atentado con bomba en el centro de Malí, cerca del aeropuerto de Mopti, que ha causado bastantes muertos y un número indeterminado de heridos. En ese momento, el jueves, lo que os planteamos fue solamente la noticia como tal. Y aquí lo que queremos es darle un contexto, explicar de dónde viene, quiénes están, quiénes están en el proceso de este atentado, quiénes están luchando de alguna manera y qué significación tiene este atentado dentro de lo que realmente hay que empezar a pensar que tenemos en Malí, que es una guerra abierta en la cual hay que identificar claramente los grupos. Ya no podemos hablar solamente de un enfrentamiento contra los yihadistas, sino de algo que es bastante más amplio, que llega a ocurrir, llega pasando los últimos 2 años aproximadamente, pero que este atentado pone de manifiesto con mucha más claridad qué es lo que está pasando. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser empezar con la noticia, ampliar la noticia, porque hay bastante más detalles que no pudimos dar el pasado jueves, no los podíamos haber recogido hasta ese momento. Vamos a ampliarlo, vamos a ver qué significación tiene y qué es lo que hay detrás de esto, de lo que auténticamente es una guerra. Para empezar, siempre nos conviene poner a nosotros el mapa. Ya sabéis que esto a nosotros nos gusta bastante. Fijaos en el mapa de Mali, que lo tenéis ahí delante, que está casi partido por la mitad por el río Níger, y la capital, Bamako, está en la parte suroeste, es decir, muy lejos del desierto como tal. En realidad, Malí es un país partido por la mitad. La mitad norte, al norte del Níger, es fundamentalmente desierto, mientras que la mitad sur tiene algo más de lluvia, se puede cultivar y es donde vive la gran mayoría de la población. Esto explica parte de las cosas que pasan en Malí, y es que es un país muy distinto, está partido por la mitad y las dinámicas de los grupos que viven en unos sitios y en otros son bastante diferentes. Volvamos a la noticia, luego volveremos al mapa y veremos más detalle. La noticia dice que cerca de un aeropuerto, el aeropuerto de Sebari, en la provincia de Mopti, se ha producido un atentado con bomba que ha atacado un complejo de casas muy cerca del aeropuerto. En el aeropuerto hay, el aeropuerto de Sebari es un aeropuerto, y ahora perdonad que voy a pasar otra vez a las diapositivas desde otra perspectiva distinta. Esta es la provincia de Mopti, que veis aquí. En esta provincia de Mopti, que es la provincia central, el aeropuerto está cerca de la capital, se llama Sebare, pero es el aeropuerto de Mopti, y tiene dos usos, un uso civil para transporte y un uso militar. Ahí tiene una base el ejército de Malí. Tiene también una base, un campo de entrenamiento, la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Malí, en las siglas MINUSMO, y posiblemente, como luego veremos, hay bases militares de alguien más, que es la clave para entender todo esto. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues concretamente parece ser que los atacantes estaban intentando atacar los campos militares y el aeropuerto de Mopti como tal, pero como no lo consiguieron, lanzaron el coche bomba contra un edificio de casas. La gente desgraciadamente estaba durmiendo. Parece que hay en torno a 20, 30 casas absolutamente destruidas. Y bueno, los primeros datos del gobierno de Malí dicen por lo menos 10, 15 muertos, cerca de 100 heridos, y veremos cómo evoluciona esto, que va a ir muy mal. Esto es una parte, pero es que al mismo tiempo ha habido informes de enfrentamientos, de combates en los alrededores del aeropuerto y en los alrededores de los campamentos militares del ejército de Malí y del campamento militar que tienen las fuerzas de la ONU ahí, que se llama MINUSMO. Primero os explicamos este tema. La MINUSMO, la Agencia de Naciones Unidas para Estabilizar la Situación en Malí, es una fuerza de paz que tiene contingentes de distintos países que a lo largo del tiempo se ha visto que no podía ser operativa. Los países están retirando los contingentes, cada vez hay menos soldados en esa fuerza de MINUSMO, y la gente de Malí piensa que ha sido muy poco efectiva para combatir a los yihadistas, por lo cual no les tienen, la verdad es que, ningún cariño. Cada vez hay menos efectivos y posiblemente a lo largo de este año 23 acabarán de marcharse todos ellos. Además, desde el momento en que Malí consiguió echar a los franceses de la operación Barkhane, y ahora os comentaremos esto, que eran los que tenían auténtica potencia de fuego en toda esa zona,
pues las tropas del MINUSMA no tenían casi capacidad de salir de las bases y enfrentarse a los yihadistas. Por tanto, enfrentamientos militares con disparos, no hay referencia de muertos, en torno a los campos militares y al aeropuerto. Y al mismo tiempo, el ejército de Malí ha dicho que ha conseguido neutralizar a más de 60 yihadistas en un sitio que se llama Boni, en la misma provincia de Mopti. Neutralizar se supone que los han matado o han conseguido capturarlos a todos. Mientras que ha habido otros ataques más cerca de la frontera, y aquí otra vez me voy al mapa, para que veáis, fijaos que esta es la frontera con Mauritania, aquí se ve con más claridad. La zona de los enfrentamientos de Mopti es esta, pero ha habido también una emboscada de los yihadistas cerca de la frontera con Mauritania. Mauritania es un país que por ahora está consiguiendo resistir bastante bien las embestidas de los yihadistas, pero la frontera en la zona de Malí no está controlada absolutamente. ¿Esto qué significa? Pues lo que significa es que lo que realmente tenemos es un enfrentamiento, una guerra directamente entre el gobierno de Malí y ahora vamos a ver quién forma parte del otro lado de esta guerra, que no es exclusivamente un enfrentamiento entre yihadistas y el gobierno de Malí, es algo mucho, mucho más amplio desde todos los puntos de vista. Bien, ¿quiénes son los yihadistas? Los yihadistas en Malí se recogen dentro de unas siglas que es JNIM, que en árabe no sé lo que significan absolutamente, vamos, no soy capaz de pronunciarlo sobre todo, pero que el significado es el movimiento de defensa del Islam y los musulmanes en general. Es un grupo que está afiliado o se referencia con Al-Qaeda. Ya sabéis que entre los movimientos yihadistas de prácticamente todo el mundo, parte de ellos están relacionados o se filian con Al-Qaeda, se consideran seguidores o partes de Al-Qaeda, mientras que otros se consideran parte del ISIS, del Daesh, que fueron los que fueron más activos en su momento en la terrible guerra civil en Siria. Pues bien, este movimiento para la defensa del Islam y los musulmanes, se considera parte de Al-Qaeda y lleva combatiendo en Malí bastantes años. Los protagonistas en este conflicto o en esta guerra, y por eso lo quiero mostrar aquí, son estos dos. Y ahora podemos hablar de qué significa la guerra. El de la izquierda es el actual presidente, Assimi Goïta, que sabéis que tomó el poder después de 2 golpes de Estado sucesivos en 2020. Su principal decisión fue decirles a los franceses de la operación Barkhane que se fuesen, que no eran necesarios, que no eran queridos en Malí para ningún tipo de cosa. Los franceses, lógicamente, se fueron y en su lugar ha invitado, ha traído o ha pagado, no sabemos en qué términos, a los mercenarios de Wagner. A la derecha hay una foto antigua, y no sabemos ahora qué cara tendrá, de Yad al-Ghali, que es el máximo dirigente de este grupo de defensa del Islam y los musulmanes. Yad al-Ghali es un tuareg, es decir, es una persona de las zonas del norte de Malí, al norte, totalmente al norte, perdonad, del río Níger, que lleva desde hace muchísimo tiempo combatiendo al gobierno de Malí en nombre de 2 ideas. Primero, la independencia o autonomía absoluta, pero absoluta, de la región norteña de Malí. Si volvemos aquí al mapa lo vemos. Su planteamiento es que la zona que está al norte del río Níger tiene que ser absolutamente autónoma, es lo que ellos llaman Azawad. Y al mismo tiempo la imposición de la ley islámica, de la Sharia, a todos los musulmanes que viven en Malí, porque son la gran mayoría, lógicamente. Pues bien, estos 2 personajes, aunque no exclusivamente, son los que se están enfrentando ahora en esta guerra. El ejército de Malí, comandado por Assimi Goïta, y los yihadistas de estos grupos dirigidos, aunque de forma muy flexible. Los grupos yihadistas tienen mucha autonomía, son células que deciden cómo y dónde atacar siguiendo unas directrices generales, los de Yad al-Ghali. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es que esto es una guerra entre el gobierno central de Malí, en este momento representado por Assimi Goïta, y los yihadistas. ¿Qué es lo que quiere el gobierno central? Pues fundamentalmente recuperar el control de las provincias del norte. Aquí lo tenéis, Gao, Kidal, toda esta zona de aquí no la controlan. De hecho, es semiautónoma. El gobierno no entra allí, el ejército no entra allí, la administración tampoco entra allí. Y aunque aquí tenemos un país unido, en realidad, perdonad, es un país partido por la mitad.
Pues bien, lo que quiere Assimi Goïta es recuperar el control de todas esas zonas, lo cual implica pelear, luchar y derrotar totalmente a los yihadistas que controlan todo el norte del país. Y en este contexto, ¿qué quiere decir este atentado cerca del aeropuerto de Sebare y los enfrentamientos en las cercanías de los campos de entrenamiento del ejército de Malí y todo lo demás? Pues lo que quiere decir, lo que significa es que los yihadistas no solamente controlan el norte del país, sino que están empezando a controlar o infiltrándose o dominando parte del terreno del centro del país. Es decir, que empiezan a tener mucha fuerza en esta zona de Mopti que tenéis aquí en la frontera con Mauritania. Ya no solamente el norte, sino todo el centro. Es muy difícil valorar esto, evidentemente, pero significa que son capaces de atacar objetivos militares en el centro. Hace 3 meses incluso, en un ataque, dispararon y se enfrentaron con las tropas del ejército de Malí en un campamento a 15 kilómetros de Bamako, que es donde tienes el cuartel general Assimi Goïta, para que veáis la capacidad militar que tienen, y ahora lo están haciendo en el centro, totalmente en el centro del país, a todos los niveles. Por tanto, aquí lo que tenemos es una guerra claramente declarada y claramente desarrollada entre dos partes. El ejército central de Malí, que quiere recuperar los territorios, y los yihadistas, que no es que quieran controlar el país, no ese es el objetivo, pero sí dominar todas las zonas que puedan, dominarlas políticamente e imponer su criterio en términos religiosos. Bien, y en este punto es donde entra Wagner. Como esto lo sabemos prácticamente todos, Assimi Goïta da el golpe de Estado, considera que los franceses de Barkhane no le ayudan en lo que él quería. Nosotros pensamos que la operación Barkhane servía sobre todo para combatir a los yihadistas en Malí. En realidad, era parte de una operación más grande por la cual el gobierno de Malí quería recuperar todas las zonas del norte, que en la práctica están perdidas. No lo ha conseguido. Y al no conseguirlo, es una de las razones por las cuales Goïta les pide o les obliga a los franceses a retirarse y a cambio se pone de acuerdo con Wagner. Y Wagner llega y lo que sabemos, que lo sabemos relativamente mal, es que Wagner también tiene un campo de entrenamiento al lado del mismo aeropuerto de Sebare, exactamente igual, que posiblemente forma parte de un campo de entrenamiento antiguo del ejército de Malí o trabajan juntos a todos los niveles porque los mercenarios de Wagner forman parte de las unidades que combaten con el ejército de Malí. Claro, cuando se producen combates con los yihadistas, el ejército de Malí siempre dice que la victoria es debida a la capacidad de las tropas del ejército, su valentía, etcétera, etcétera. No hace referencia a cuál es el papel que juegan en eso los mercenarios de Wagner, desde ningún punto de vista. Pero es evidente que están acuartelados allí. Por eso, muchos apuntan a que realmente este ataque con bombas y los ataques a las zonas militarizadas en torno al aeropuerto es un ataque contra Wagner, fundamentalmente, porque los yihadistas, que son los que están en el terreno, se han dado cuenta que la auténtica fuerza militar en esa zona no es tanto el ejército de Malí, que no parece que haya conseguido muchos éxitos, sino los mercenarios de Wagner. Y a ellos les da absolutamente igual si quien apoya al gobierno de Malí son los franceses de Barkhane, si quien apoya al gobierno de Malí son las fuerzas de la ONU, la MINUSMA o Wagner. Les da absolutamente igual. Ellos tienen claro que es una guerra contra el gobierno central, y si Wagner apoya al gobierno central, pues ellos atacan a los milicianos de Wagner. Ya digo que no hay información porque, lógicamente, las milicias de Wagner no dicen absolutamente nada de lo que está pasando por allí. Pero este es el contexto en el que hay que situar la noticia. Por un lado, los yihadistas del grupo de defensa del Islam y los musulmanes están consiguiendo atacar de forma consistente una y otra vez objetivos en el centro del país, lo cual es peligroso. Y por otro lado, se están enfrentando a Wagner porque saben que constituyen el grueso de las tropas del ejército de Malí. No sabemos qué potencia de fuego tiene el ejército de Malí, no lo sabemos. Por ahora no se han reportado grandes avances del ejército hacia el norte y es posible que buena parte de la fuerza militar de verdad en esa zona sea la que aportan los mercenarios de Wagner y, por tanto, los yihadistas se enfrentan a los mercenarios de Wagner. En cualquier caso, ¿qué es lo que tenemos? Pues una auténtica guerra más o menos abierta, más o menos solapada, entre fundamentalmente los yihadistas, que están en el norte, y el ejército de Malí, apoyado por los mercenarios de Wagner. El resultado, evidentemente,
no está claro en absoluto, pero por ahora no parece que el ejército de Malí esté consiguiendo revertir la situación, que esté consiguiendo obtener triunfos. Se defiende, consigue matar a terroristas como consecuencia de operaciones especiales, pero no evita los atentados. Lo cual significa, o puede significar, que los yihadistas pueden seguir incendiando Malí, desgraciadamente con cierta facilidad, en los próximos meses y seguir avanzando hacia el sur. Si vemos el mapa, además, esto nos sirve bastante para que veamos otra cosa que está pasando, evidentemente, que es obvia. Al lado de Malí está Burkina Faso. Si el centro de Malí está medio dominado por los yihadistas, su paso hacia Burkina Faso y su control del norte del país es relativamente fácil, incluso hacia Togo y Benín y hacia el Golfo de Guinea. Por tanto, por el momento, en la guerra, en las llamas de la guerra de Malí, no parece que el gobierno de Malí esté consiguiendo ganar esa guerra y, por tanto, estabilizar el país. Y eso pues, va a ser una muy mala noticia para el país y para los habitantes. Y esto es lo que teníamos que contaros acerca del contexto de la noticia que os explicamos el jueves pasado. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, seguiremos haciendo vídeos de este estilo sobre estos países. Os podéis suscribir, activar las notificaciones, etcétera, etcétera. Gracias y buenas tardes.